¿Te has cuestionado alguna vez qué ocurre cuando una relación que parece corriente te empuja a rebasar fronteras que jamás pensaste cruzar? Me llamo Salvador, tengo 25 años y deseo contarles una historia llena de sentimientos acerca de mi padre, Antonio, de 49 años, y yo. Residimos en Cádiz, una bella urbe junto al mar en España, donde las olas chocan contra la costa y el aroma a sal marina se funde en la atmósfera. El gimnasio cerca de la playa pertenece a mi papá, y pasé mi infancia allí, compartiendo una conexión única con él que nadie lograba comprender ni debía descubrir. Sin embargo, ¿qué sucede al optar por vivir en sintonía con nuestras emociones auténticas? Permanece hasta el desenlace para comprender a fondo esta narración. Mi infancia transcurrió en Cádiz, un lugar bañado por el sol y acariciado por el viento, donde los caminos de crack nos llevan a extensas playas sin fin. Antonio, mi padre, es un individuo robusto que se entrega por completo a su labor en el centro deportivo. Siempre se encontraba ocupado orientando a los estudiantes, arreglando dispositivos y verificando que todo en el centro deportivo estuviera en óptimas condiciones. Mi nombre es Salvador y me considero una persona extrovertida que disfruta interactuando con los demás y siempre busca sacarles una sonrisa. A pesar de las diferencias en nuestra personalidad, mi padre y yo compartíamos un vínculo especial que permanecía oculto a los demás. Desde que era niña, solía estar en el gimnasio de mi padre, colaborando con labores menores como la limpieza, la organización del equipo o conversando con los estudiantes. Sin embargo, más allá de esas situaciones diarias, existía una conexión más profunda entre nosotros, una complicidad que trascendía las palabras, un misterio que permanecía en nuestros corazones. La sala de ejercicios de mi papá se encuentra en las inmediaciones de la playa, con amplios cristales que ofrecen vistas al mar de un intenso azul. Cada día, al terminar mis clases en la universidad, solía ir al establecimiento para colaborar con mi padre en la administración del negocio. Los estudiantes percibían nuestra relación como la de un padre y una hija corriente, sin embargo, desconocían la existencia de un vínculo intangible, una conexión exclusiva que solo nosotros compartíamos. Siempre mi padre me observaba desde lejos, con una mirada llena de cariño, pero con un propósito oculto. Experimentaba su cercanía, no de forma dominante, sino como una salvaguardia tranquila. Cada vez que conversaba con los estudiantes, les hacía bromas o los orientaba durante sus prácticas, tenía la certeza de que mi padre me observaba, lo cual me brindaba tranquilidad, como si estuviera presente para cuidarme en todo momento. Sin embargo, no todos perdieron la vista. Mientras clasificaba los pesos en el centro deportivo, un estudiante experimentado conocido como Miguel, un individuo maduro con una mirada aguda, de repente me cuestionó. Salvador, parece que tú y tu padre tienen una relación muy estrecha, ¿no es así? Percibo la forma en que te observa. Algo ha cambiado. Las palabras que pronunció provocaron que mi corazón latiera con intensidad. Traté de mantener la serenidad, esbocé una sonrisa y contesté. No te preocupes, Miguel. Mi papá se interesa por mi bienestar, tal como es natural para cualquier padre. En mi interior, una fuerte tormenta de sentimientos se desencadenaba. ¿Tenías alguna sospecha, Miguel? ¿Es posible que haya descubierto el secreto que mi padre y yo tratamos de mantener en secreto? Observé a mi padre en la recepción y noté que también me miraba fijamente. Cruzamos una mirada fugaz, percibiendo ambos la tensión que se respiraba en el ambiente. En ese instante comprendí que la confidencialidad de nuestro secreto quizás no estuviera tan protegida como creía. A pesar de ello, la conexión entre mi papá y yo siguió fortaleciéndose. Jamás discutimos abiertamente sobre nuestros sentimientos, sin embargo, cada mirada y cada acción lo expresaban completamente. Tengo presente una tarde en la que el centro deportivo ya había finalizado su jornada, y solo permanecíamos mi papá y yo. Mientras él se encontraba en la recepción revisando los libros de cuentas, yo me ocupaba de limpiar el suelo. De pronto expresó, Salvador, tu desempeño hoy fue excelente. Tu desenvolvimiento con las personas se percibió muy auténtico. Le dediqué una sonrisa y dirigí mi mirada hacia él.
Esa costumbre la adquirí gracias a ti, papá. Siempre logras que todo luzca sencillo. Una suave sonrisa se dibujó en el rostro de mi padre. Sin embargo, su mirada reflejaba una ternura que resultaba imposible pasar por alto. Con voz profunda, expresó: «Eres mi prioridad, Salvador». Las palabras mencionadas aceleraron las pulsaciones de mi corazón. Era consciente de que no se refería únicamente a cuestiones laborales. Ambos comprendíamos un significado más profundo, pero ninguno se animaba a actuar en consecuencia. Empecé a cuestionarme: ¿y si alguien llegara a descubrir verdaderamente nuestra confidencia? Mi amor por mi padre iba más allá de la típica relación entre padre e hija. Era un sentimiento distinto, un sentimiento que yo sabía que no estaba bien. Sin embargo, era imposible que me detuviera. A medida que transcurrían los días, me percataba de que quedaba cada vez más enredada en esta relación, sin poder encontrar una salida. A mi papá se le notaba que experimentaba la misma emoción. Empezó a dedicar más tiempo a mi compañía, no solo durante las sesiones de entrenamiento, sino también en nuestro hogar. Frecuentemente nos reuníamos en el balcón para contemplar el atardecer sobre el mar y conversar sobre diversos temas, desde los detalles cotidianos hasta las aspiraciones que mi padre había albergado en su juventud. Ese día, mi padre me convocó a la diminuta sala de trabajo del centro deportivo una vez que todos los estudiantes se habían retirado. Con entusiasmo expresó: «Salvador, se me ha ocurrido algo. Me gustaría planificar una celebración íntima en la residencia de vacaciones de la familia en la Costa de la Luz. Solo voy a invitar a algunas personas selectas. ¿Cuál es tu opinión al respecto?» Mi sorpresa fue evidente, aunque también experimenté un sentimiento de intriga. «Me gusta la idea, papá». Inquirí sobre la razón de su inesperada decisión. La sonrisa de mi padre iluminó su rostro, mientras sus ojos reflejaban un misterio insondable para mí. «Me gustaría realizar una actividad novedosa, Salvador». Expresó en voz baja su deseo de encontrar un sitio donde pudiéramos sentirnos más en libertad. Las palabras que pronunció me provocaron un escalofrío. Era consciente de que se refería a algo más que una celebración ordinaria. Existía un sentido más profundo que no me animaba a siquiera imaginar. Mi papá solicitó la colaboración de un amigo íntimo, Juan, quien también es entrenador en el gimnasio, para elegir a 5 hombres apropiados para ser invitados a la celebración. Juan, un individuo alegre y atento, tenía la habilidad de generar un ambiente acogedor para todos. Mientras mi padre compartía la idea, me encontraba en un rincón aparentando ordenar los equipos, aunque en realidad estaba prestando atención. «Juan, deseo planificar un evento exclusivo, únicamente para amigos cercanos. ¿Podrías seleccionar a ciertas personas por mí?» Mi padre pidió con cuidado que no se dijera nada más. Juan asintió con la cabeza, aunque pude percibir una chispa de incertidumbre en su mirada. Juan, entre risas, quiso saber más sobre el tipo de celebración secreta que Antonio mencionaba. El padre simplemente tocó su hombro y contestó: «Ten fe en mí. Comprenderás más adelante». Experimenté un aumento en el ritmo de mi corazón. «Juan, ¿crees que podría haber algo sospechoso? ¿Podría ser revelado el plan de mi padre?» Pasados unos días, Juan le hizo llegar a mi padre una lista que contenía los 5 hombres que había elegido. Mi padre me entregó su móvil y me indicó que echara un vistazo a la lista. «La elección es tuya, Salvador». Expresó su confianza en la decisión con una mirada llena de significado. Me dispuse a revisar minuciosamente cada perfil de la lista en Instagram. Carlos, el primer individuo, era un hombre de estatura elevada que solía compartir imágenes mientras se ejercitaba, exhibiendo su musculatura destacada. Después apareció Pedro, un individuo con un aspecto tranquilo que le encantaba compartir imágenes en la playa. Javier ocupaba el tercer lugar, con una expresión enigmática en sus ojos y una sonrisa cargada de misterios. Examiné a todos ellos, experimentando una emoción peculiar. No se trataba únicamente de una celebración. Era consciente de que mi padre estaba construyendo un ambiente donde pudiéramos expresar nuestras emociones libremente, aunque eso implicara traspasar fronteras éticas. La residencia de veraneo de la familia en la Costa de la Luz era solitaria, ofreciendo una impresionante panorámica del océano.
Esa mañana, al llegar con mi padre, nos dispusimos a organizarlo todo. Mi papá verificó las bebidas, modificó la iluminación para generar una atmósfera acogedora y escogió un repertorio de música tranquila. Colaboré en la limpieza y la disposición de las sillas y mesas, además de ubicar las botellas de vino blanco en la mesa. Al llegar los invitados, la atmósfera se llenó de alegría. Cada uno de los caballeros lucía un porte distinguido y único. Carlos apareció con una expresión segura, Pedro llevó consigo una botella de vino para disfrutar en grupo, mientras que Javier permanecía en silencio, examinando todo con interés. Mientras conversábamos, nos divertíamos y disfrutábamos de la música que se fundía con el murmullo de las olas, generando un ambiente tranquilo. Sin embargo, al llegar la noche, la atmósfera empezó a transformarse. Las charlas se hicieron más cercanas, las miradas de cada persona se volvieron más afectuosas. Notaba la mirada de mi padre sobre mí, sin despegarse en ningún momento. Permanecía siempre en las cercanías, pero optaba por no interferir, permitiéndome total libertad en ese entorno. Al dar la medianoche, mi padre y yo decidimos retirarnos del grupo y nos adentramos en una diminuta estancia de la vivienda. En la habitación, la luz era suave y solo se percibía el sonido lejano de las olas resonando. Después de que mi padre cerró la puerta, intercambiamos miradas en completo silencio. Con tono serio, preguntó: ¿Estás completamente segura, Helena? A pesar de mi interior agitado, asentí con la cabeza. Expresé mi deseo de permanecer a tu lado, papá, una vez que los demás asistentes se habían retirado. Mi padre, yo y los 5 hombres que habíamos escogido con atención éramos los únicos que quedábamos. En la casa cerca del océano, la atmósfera se tornó opresiva, cargada de una tensión indescriptible. En una esquina de la habitación, me mantenía erguida sujetando con firmeza el borde de mi vestido blanco de lino, percibiendo la frescura del suelo de madera que ascendía por mis pies descalzos. Cuando mi padre se aproximó, su expresión ya no reflejaba la figura paterna que solía ser. Rebosaba de amor y al mismo tiempo estaba consumida por un anhelo desconocido hasta entonces. Con tono serio y tranquilo, expresó: Helena, deseo que pruebes algo distinto, algo que nunca hayamos explorado juntos. ¿Puedo contar contigo? Las palabras que pronunció provocaron un acelerado palpitar en mi pecho. Observé a mi alrededor y divisé a los 5 individuos: Carlos, Pedro, Javier y los otros 2 individuos que había conocido recientemente. Permanecían erguidos a cierta distancia, sus miradas clavadas en mí, rebosantes de curiosidad y anticipación. Experimenté un temor repentino que me invadió de repente, como una ola gélida. Con voz temblorosa, retrocedí y le pregunté a mi padre el significado de sus palabras. Tenía conocimiento del tema, pero no me animaba a hacerle frente. Dudé de mi capacidad para lograrlo mientras susurraba, con una sensación de culpa y temor que me invadía, fijando la mirada en el suelo. Me aterraba la idea de permitir que 6 personas, entre ellas mi padre, me tocaran simultáneamente. Nunca me lo hubiera esperado, a pesar de que siempre tuve claro que nuestra relación no era convencional. Mi papá se aproximó, poniendo su mano en mi hombro, y el calor de su mano se esparció por la tela delicada. Con una voz tranquila pero convincente, le aseguró a Salvador que no había razón para temer. Permaneceré a tu lado y protegeré de cualquier mal que pueda surgir. Es una ocasión para experimentar la verdadera vida, para experimentar sensaciones nuevas e inéditas. Permíteme ser tu guía. Alcé la vista y me topé con su mirada. Una mirada reconfortante y poderosa, como si tuviera claro lo que requería, aunque yo no me animara a reconocerlo abiertamente. Sin embargo, seguía mostrando incertidumbre, moviendo la cabeza suavemente de un lado a otro. «Papá, no tengo ni idea». Con la voz entrecortada, expresé: «Esto es excesivo. Demasiado». Con una sonrisa apacible, mi padre extrajo de su bolsillo una elegante cinta de seda negra y delicada. Expresó su disposición a brindar apoyo si la otra persona se sentía temerosa mientras levantaba la cinta. «Te taparé los ojos para que no reflexiones en exceso. Salvador, simplemente experimenta.
Puedes tener fe en mí. Observé la película y después dirigí mi mirada hacia mi papá. A pesar de que el miedo persistía, su fe en sí mismo empezó a ganar terreno. Afirmé con la cabeza, a pesar de que mi corazón continuaba latiendo con intensidad. Mi padre se situó a mis espaldas, cubrió mis ojos con la venda y la ajustó con determinación. La oscuridad me rodeó y los sonidos a mi alrededor se hicieron más nítidos. El murmullo distante del mar, la exhalación de los hombres presentes y los pulsos de mi propio corazón. Experimenté cómo mi padre me conducía hacia el centro de la habitación, su mano agarrando la mía con firmeza, como una señal de que seguía presente. Le dijo suavemente a Salvador que se calmara, con una voz cálida y tranquilizadora en mi oído. No realizarán ninguna acción en contra de tu voluntad. Me encuentro a tu lado. Inhalé profundamente, tratando de calmar mi cuerpo, aunque la inquietud seguía provocando temblores en mis manos. En ese momento, percibí el sonido de pasos silenciosos aproximándose, no provenientes de una sola persona, sino de varias. La inhalación de su aliento, el aroma de su fragancia varonil y su cercanía me envolvieron, generando en mí una mezcla de temor y fascinación. Me encontré con una mano distinta a la de mi padre en lugar de la suya. Experimenté un susto repentino y traté de retroceder, pero la mano de mi padre continuaba agarrando la mía, impidiendo mi movimiento. Le dijo a Salvador que no se asustara. Su voz resonaba como un punto de apoyo en medio del torbellino de sentimientos. Aquella mano, firme y delicada a la vez, recorrió mi hombro suavemente, descendiendo por mi brazo y provocando un estremecimiento que no pude contener. Después, una mano diferente rozó mi espalda y otra acarició con delicadeza mi pelo. La presencia de los 6, mi padre y los otros 5 hombres, se hizo sentir a mi alrededor, con cada uno de sus movimientos pausados pero llenos de propósito, como aguardando mi respuesta. Al inicio, experimenté una sensación de opresión, anhelaba expresar mi angustia y escapar. Sin embargo, en ese momento escuché claramente las palabras de mi padre en mi mente. Permíteme que experimentes, Salvador, no te preocupes por nada, simplemente percibe. Las palabras, sumadas a la oscuridad que me cubría los ojos, me llevaron a un estado de relajación gradual. No lograba identificar a la persona que me estaba tocando, sin embargo, esa percepción, el roce de múltiples individuos simultáneamente, empezó a provocar una reacción en mi interior, una emoción distinta, poderosa, desconocida para mí hasta ahora. Un suave roce recorría mi cuerpo de arriba a abajo, desde los hombros hasta la cintura y desde la espalda hasta los muslos. Cada contacto era como una chispa tenue, consumiendo mi temor y sustituyéndolo por un anhelo que me resultaba sofocante. Se escuchaban murmullos suaves, pero nadie expresaba sus pensamientos con claridad. No podía ver debido a la venda, pero esta también me permitía enfocarme en las percepciones que experimentaba. Cada contacto, cada exhalación, cada desplazamiento. Notaba la presencia de mi padre a mi lado, su mano seguía agarrando la mía, pero permanecía en silencio, permitiéndome actuar con libertad en ese instante. Los demás individuos, bajo la dirección de mi padre, comenzaron a mostrar mayor valentía. Un individuo depositó un delicado beso en mi cuello, otro acariciaba con ternura mi cintura, mientras que un tercero murmuraba palabras incomprensibles para mí. Aquella impresión de tener a tantas personas alrededor al mismo tiempo me atrapó como un remolino de sentimientos. No consideraba la moralidad de la situación, solo experimentaba un intenso placer que resultaba irresistible. El transcurrir de los minutos daba la sensación de ralentizarse. Desconozco la duración exacta, pero al concluir todo, experimenté mi cuerpo débil, aunque al mismo tiempo rebosante de una libertad inédita para mí. Mi papá quitó la venda que cubría mis ojos y la suave iluminación del cuarto me obligó a cerrar y abrir los ojos varias veces. Observé a mi padre y después dirigí mi mirada hacia los demás hombres. Permanecían en ese lugar con expresiones de contento y consideración en sus rostros. Aunque nadie emitió palabra, era evidente que todos habíamos vivido un momento inexplicable. Mi papá me dio un abrazo y me preguntó en voz baja si me encontraba bien, Salvador.
A pesar de mi interior lleno de emociones desordenadas, asentí con la cabeza. Experimento alegría al haber seguido mis anhelos, aunque al mismo tiempo siento remordimiento al ser consciente de que mis acciones estaban equivocadas. Tomamos asiento en completo silencio, mientras solo percibíamos el murmullo de las olas rompiendo en la distancia, como un testimonio de que lo ocurrido sería un misterio eterno entre nosotros. Al día siguiente, al despuntar el alba y llenar de luz las ventanas de la vivienda cerca del mar, mi padre y yo nos ubicamos en el balcón, contemplando el vasto mar azul que se agitaba en calma. Después de que los visitantes se retiraron prematuramente, un silencio llenó la habitación, mientras en mi interior se desataba un torbellino de sentimientos que no encontraban paz. Sentada en ese lugar, agarraba con firmeza una taza de café que ya no conservaba su calor, mientras su mirada se perdía en el horizonte del mar. Ambos guardábamos silencio, conscientes de que estábamos inmersos en reflexiones sobre los eventos de la noche anterior. En mi cabeza se repetían las imágenes de la habitación con una tenue iluminación, la venda, los roces y la sensación de éxtasis. Sin embargo, también llegaba un temor constante. ¿Qué sucedería si alguien llegara a revelar esta información confidencial? ¿Seríamos capaces de continuar adelante cargando con la veracidad de esta situación? Observé a mi padre y pude percibir un dilema parecido reflejado en sus ojos. Experimentar alegría por haber seguido sus anhelos, al mismo tiempo que sentir tristeza al comprender el costo que implicaba. «Elena», exclamó mi padre al fin, con una voz profunda y cargada de sentimiento, «no lamento lo sucedido, aunque soy consciente de que esta situación no es la adecuada. No deseo que te veas afectado, por mi causa, a raíz de las elecciones que hice». Las palabras que pronunció me hirieron profundamente. Experimenté la inminencia de las lágrimas, aunque logré controlarlas. No deseaba que mi vulnerabilidad fuera percibida por mi padre. Mi amor por mi padre iba más allá de lo convencional. Era un sentimiento prohibido que trascendía la relación típica entre padre e hija. Sin embargo, en la noche pasada, al sucumbir a mis sentimientos, creí que eso nos concedería libertad. En ese momento me di cuenta de mi error. La sensación de libertad fue efímera y el costo fue un sufrimiento imborrable. Estaba pensando en cómo podría sobrellevar este sentimiento de culpa. ¿De qué manera podría afrontar mi propia persona tras haber rebasado un umbral que no debería haber traspasado? Durante los días que siguieron, experimenté una angustia continua. Todas las noches, al ir a la cama, me quedaba mirando el techo, sintiendo cómo la culpa pesaba sobre mi pecho como una roca. Mi cariño por mi padre era profundo. Sin embargo, era consciente de que nuestra relación no tenía futuro. No podía dejar que nos arruinara a los dos, ni permitir que destrozara la familia que en algún momento aprecié. Tras numerosas noches en vela, finalmente me decidí. Decidí alejarme de Cádiz temporalmente para trasladarme a Sevilla con el propósito de seguir con mis estudios y reconectar con mi ser interior. Al comunicarle a mi padre mi elección, percibí tristeza en su mirada, aunque asintió con seriedad en su tono de voz. «Elena, tu decisión es digna de respeto. Mi deseo es que seas feliz». Las palabras provocaron que llorara intensamente. Era consciente de que mi padre experimentaba sufrimiento, pero comprendía que esta era la decisión más acertada para los dos. Mediante este relato, adquirí un nuevo conocimiento. Aunque las emociones tienen un gran impacto, a veces no nos conducen por la senda adecuada. En ocasiones es fundamental atender a la lógica, fijar fronteras para resguardar tanto a nosotros mismos como a aquellos a quienes queremos. Permití que mis sentimientos pasajeros me llevaran más allá de lo debido, lo cual resultó en la pérdida, el sufrimiento y un sentimiento de culpa que perdurará por siempre. Deseo que mi relato sirva como una precaución. Evita que los caprichos efímeros arruinen los principios fundamentales en tu vida. Siempre ten presente que la auténtica libertad no radica en ceder ante tus sentimientos, sino en actuar conforme a tu percepción de mi relato. ¿Te has encontrado en una circunstancia donde tus sentimientos te llevaron al límite entre lo adecuado y lo inapropiado?
Si estuvieras en mi situación, ¿cuál sería tu reacción? ¿Continuarías o harías una pausa? Expresa tus ideas en la sección de comentarios. Me gustaría conocer tus puntos de vista para poder comprenderme mejor. Si te ha emocionado este relato, no olvides darle tu aprobación, mostrar tu aprecio y suscribirte al registro de infidelidad hoy mismo para disfrutar de más relatos cargados de sentimiento. Pronto regresaremos con sorpresas frescas, relatos que no te querrás perder. Hasta la próxima grabación.